Bueno, estamos de regreso en Mesa Informativa, yo se lo comentaba al inicio de esta jornada, ya nos acompaña Andrea Ortega Mardones, químico farmacéutico, doctora en farmacia y académica de la Universidad Católica de Temuco. Andrea, bienvenida a Mesa Informativa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos abordar un tema muy importante que ha tomado aún más fuerza en el último tiempo, que es el fentanilo, el uso y el abuso del fentanilo. Comencemos con lo básico, ¿qué es el fentanilo? El fentanilo es un medicamento opiáceo que en un principio se diseñó como un analgésico. Sin embargo, el mal uso que se ha dado al fentanilo es lo preocupante hoy en día. Es una verdadera catástrofe a nivel mundial. Hay problemas muy graves en Estados Unidos, en Europa, y lamentablemente está llegando a Chile. O sea, la verdad es que Chile no es un país externo que no lleguen drogas de abuso, y han llegado muchas de ellas, pero el fentanilo, si bien no hay una fabricación interna, sí han habido pérdidas, por ejemplo, en hospitales, en clínicas, y se han encontrado dentro del narcotráfico ya varias ampollas de fentanilo, que es lo que resulta bastante preocupante. ¿Por qué hay un mal uso? Porque el fentanilo es un opiáceo que es entre 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Entonces, son fármacos que, si bien tienen un efecto analgésico muy beneficioso en personas que tienen problemas, este poder de esta potencia que tienen los hace muy adictivos y a la vez hace que se produzca tolerancia al efecto, es decir, requieran mayor dosis del efecto, y a la vez una dependencia, es decir, ya necesitan el fármaco para sentirse bien. Eso es el síndrome de abstinencia, ¿no? Se cae en el síndrome de abstinencia cuando ya está instalada la dependencia. Bueno, hemos visto varios casos, Andrea, usted lo mencionaba, de robos, de hurto, también en algunos camiones que transportan justamente las ampollas de fentanilo, y por eso le quiero consultar actualmente qué precauciones hay que tener en los centros de salud, porque se han visto algunos casos de robo. Bueno, el Instituto de Salud Pública y el Ministerio de Salud ha implementado diversas formas de ir controlando la cantidad de estupefacientes y psicotrópicos que se expenden a la población o que se dispensan en el caso ya de lo que son los centros de salud pública. El tema está en que de todas formas existe un robo hormiga, por decirlo así, o directamente cuando el transporte de grandes cantidades. Han habido dos grandes robos de camiones, digamos, que tenían grandes dosis, grandes sumas de fentanilo, que resultan bastante preocupantes. Fue el año 2021, una de las últimas, por ahí algún laboratorio que fue un robo bastante importante. Bueno, hace un tiempo atrás también hubo un caso acá en la región de la Araucanía en donde un ciudadano argentino ingresó con 3 ampollas. Uno dirá, bueno, no es tanto, pero es tan potente el fentanilo que, usted lo decía, 1 gramo es 50 y hasta 100 veces más potente que la misma cantidad de heroína y morfina. Sí, de la heroína, que todos saben el fenómeno y el problema en Estados Unidos con la heroína hacia los años 60, 70, 80. Pero hoy en día el fentanilo resulta un drama mucho más grave incluso que lo que fue la heroína en sus años. O sea, ¿por qué cree que hoy día estamos ya en otro nivel? Porque el fentanilo se usa hace bastante tiempo, pero se está hablando mucho ahora en el último tiempo. ¿A qué se debe eso? Bueno, ha ido una escalada por drogas de abuso y por buscar en el fondo unas experiencias más intensas, y sin pensar en los efectos que pueda esto traer. O sea, las consecuencias pueden ser gravísimas y la población no sabe, y falta en el fondo mucha educación desde el punto de vista de qué es lo que son los medicamentos y qué es lo que las consecuencias que ello trae. ¿Existe una crisis por el consumo del fentanilo? En Estados Unidos sí. En Chile todavía estamos con crisis por la pasta base, por la cocaína, más que... y la misma marihuana con los problemas que tiene, más que el fentanilo. Pero sí es preocupante que ya esté circulando, porque no sabemos en qué minuto se pueda disparar todo esto. ¿Y cómo se controla eso?
Bueno, el control, el Ministerio de Salud está tratando de implementar una receta cheque electrónica. Bueno, la receta de psicotrópicos y estupefacientes en Chile son a través de receta cheque, que es una receta un poco más controlada que la receta retenida de benzodiazepinas que se da en las farmacias. Y la idea es que sea mucho más controlada la dispensación y la entrega, es decir, que sea solamente para aquellas personas que realmente necesiten el medicamento. ¿Considera que existe quizás un desconocimiento del uso del fentanilo? Yo diría que sí, hay desconocimiento y sobre todo en las personas más jóvenes que quieren experimentar con sensaciones fuertes no saben a lo que se exponen porque la dependencia producto del fentanilo es muy rápida. Otra cosa bien importante de mencionar además que estamos hablando de narcotráfico, que generalmente, sobre todo cuando hacen dilución o lo mezclan con otra sustancia para aumentar el volumen, puede ser mucho más grave y mucho más riesgoso que la misma sustancia en sí. Bueno, se ve mucho eso, que donde hay mezclas, mucha gente, bueno, en algunos casos no saben que están consumiendo fentanilo, ¿no? Sí, se mezcla con éxtasis, se mezcla con cocaína, se puede mezclar incluso con diluyentes como el talco para aumentar el volumen. O sea, hay que pensar que el narcotráfico no está por pensar en cómo va a ser la salud pública o si va a ser bien o va a ser mal. Simplemente está pensando cuánto voy a ganar en ingresos. Claro. Es cierto que existen dos tipos de fentanilo, el fentanilo que es farmacéutico y el ilegal, que eso está vinculado al narcotráfico, ¿no? Sí, hay dos tipos. El fentanilo legal es el de grado farmacéutico, donde se busca que no tenga impureza y que sea desde el punto de vista más seguro para la población, cumpliendo todos los estándares de calidad. Claro. Y el fentanilo ilegal, bueno, hay una producción a nivel internacional porque lamentablemente es barato la síntesis en sí. Entonces en Chile no es un problema tan grave, no se ha detectado por lo menos fábricas de síntesis de fentanilo, pero sí a nivel internacional sí se está sintetizando y es bastante barato sintetizarlo, eso es lo preocupante. Las imágenes que, bueno, son bastante fuertes y sensibles al mismo tiempo dan cuenta del efecto de esta droga, también denominada por lo mismo la droga zombie, el fentanilo. Por eso le quiero consultar, ¿cómo llega a convertirse en algo tan adictivo para las personas? Es por el poder que tiene de tolerancia, lo que se produce una neuroplasticidad a nivel central, lo que hace que el cerebro se adapte a esta condición. Y opta el cerebro por pensar que es la normalidad. Entonces cuando falta la droga es cuando se producen los síndromes de abstinencia y finalmente las personas optan por consumir. Si en un primer momento era por explorar, después es para no sentir los síntomas que tienen con la abstinencia. Claro. ¿Podríamos decir que el fentanilo es una droga que busca instalarse en nuestro país? Sí, bueno, lamentablemente Chile siempre está utilizando distintos tipos de drogas, está circulando el Tuxi, la cocaína, el MNDA, LSD y también el fentanilo. O sea, lamentablemente la sensación de euforia que produce es buscada por cierto grupo de personas. Eso es muy triste porque no saben después todo lo que va a aparecer. ¿Qué debemos saber, en este caso los chilenos, del fentanilo? ¿Qué se debe tener en cuenta? Que es un medicamento que utilizado en las dosis adecuadas y en las situaciones adecuadas es seguro, que siempre tiene que ser bajo la supervisión médica y que el mal uso siempre va a llevar a un muy mal camino. Perfecto. Un tema muy importante, muy potente, estuvimos también averiguando, Andrea, por cierto, de lo que significa el fentanilo, de lo que genera también en los organismos. Usted bien lo adelantaba, son efectos bastante potentes y uno llega a tal nivel de generar este síndrome de abstinencia, ¿no? De despertarse, incluso leyendo testimonios de gente que necesita el fentanilo. Sí. Entonces la adicción llega a ser tan peligrosa que uno depende de esa droga, ¿no?
Bueno, el otro problema es también la sobredosis, o sea, porque es muy fácil pasar a una sobredosis y caer en una depresión respiratoria que llega finalmente a la muerte. En Estados Unidos se habla de más de 100.000 personas por año que están muriendo por fentanilo. Sí. Y se le dice droga zombie porque se mezcla con otras sustancias, entre ellas un anestésico que es la silacina, y esa produce problemas dermatológicos, entonces produce llagas y por eso es que se le habla de droga zombie. Y usted bien lo decía, resulta más económico porque incluso con dosis muy pequeñas puede ser mortal. Sí, dosis bastante bajas. Las dosis aproximadas son en orden de microgramos, que es bastante bajita, o sea, ni siquiera alcanzamos a miligramos. Y la verdad es que con un poco más ya se alcanzan, tiene un límite bastante estrecho, entonces es muy fácil pasar a una sobredosis. Hay distintas formas igual de consumir fentanilo, ¿no? Está la inyección. Sí, viene, bueno, desde el punto de vista farmacéutico y la forma más legal, viene en ampollas y en parches. Ya, perfecto. ¿Y en lo ilegal? Ahí Bueno, hay hasta inhalado, hay en inyectable, hay en comprimidos, los vienen en distintas formas, la verdad. Y una última consulta. Cuando, por ejemplo, se traslada el fentanilo a centros de salud, como ha ocurrido en algunos casos con los camiones, ¿cómo se verifica ahí que sea farmacéutico? ¿Deben contar con documentación del centro de salud? Sí, bueno, todos los medicamentos que sean tanto psicotrópicos como estupefacientes tienen un riguroso control por el Ministerio de Salud. Entonces la idea es que cada vez que hay algún tipo de merma, que hay algún tipo de déficit, se debe reportar. Perfecto. Andrea Ortega Mardones, químico farmacéutico, doctora en farmacia y académica de la Universidad Católica de Temuco. Le queremos agradecer su tiempo en Mesa Informativa para conversar respecto del uso y abuso del fentanilo. Ok, muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Gracias. Bien, nosotros vamos a un breve corte, pausa, pero seguiremos revisando otros temas.